Chicas, aprovechando la oscuridad, ¿qué os parece si contamos historias de miedo? Estupendo, Sabrina. No, Sabrina, mejor no. Bueno, Virginia, pues ahora para joderte a ti voy a contar una. Y encima, para acojonaros un poco más, voy a contar la historia como si me hubiera ocurrido a mí. Bueno, adelante, Sabrina, cuenta la historia. Bueno, pues veréis. La cosa empieza así. Recuerdo que un día estaba tumbada leyendo unos tebeos en mi cama. No podía salir a la calle porque afuera estaba lloviendo con fuerza. Y por si fuera poco, en la calle estaban empezando a caer relámpagos, lo cual hacía que no tuviese muchas ganas de encender el ordenador. Cuando de repente veo que me llaman al móvil y el teléfono no me sonaba. Me dio por descolgarlo y a que no adivináis quién era. ¡Oh, Dios mío, Jason! Freddy Krueger, Rambo total. Sí, bueno, y Currupipi Mix, ¿no te jode? No, chicas, era nada más y nada menos que mi antigua compañera de clase, Lorena. ¿Os acordáis de Lorena? Ah, sí, recuerdo que nos llegaste a hablar alguna vez de ella. No me acuerdo. Yo tampoco recordaba quién era esa chica al principio, Virginia, pero estuvimos un buen rato hablando por teléfono, recordando viejos tiempos y tonterías. Y bueno, eso fue durante unos cuantos días. En mente tenía pensado quedar con ella para hablar de nuestras cosas, que hacía tiempo que no nos veíamos, era cosa de 10 años o así. Hasta que llega un buen día en el que yo me armo de valor y le digo: oye, deberíamos vernos alguna vez, tía. Pero a ella no le agradaba la idea. Decía que era una mala idea que quedáramos. A mí, claro, me parecía una tontería, pero después de mucho insistir le terminé convenciéndola. Me dio su dirección, yo la apunté en un papel y le dije: venga, va, mañana me paso por ahí. Pelines, la cosa se está poniendo interesante. Entonces, a la mañana siguiente, según lo acordado, me pasé por su casa. Pero que no adivines lo que encontré ahí. Había encontrado nada menos que un montón de escombros y unas plantas que parecía que nadie las hubiera regado en varios años. Mi curiosidad fue tan grande que me dio por mirar entre los escombros y encontré un viejo teléfono de estos donde tienes una rueda para marcar el número. El teléfono que había encontrado ni tan siquiera estaba conectado, solamente estaba ahí. ¿Quién lo ha dejado ahí? No lo sé. Yo, claro, me encuentro con esto, pienso que es una puta broma de Lorena, en esto que me da por sacar el móvil para llamarla por teléfono, y de repente pasa lo más inesperado, chicas. El teléfono que estaba desconectado se pone a sonar. Vaya, eso sí que es extraño. ¿Cómo es posible que funcionara sin estar conectado? Eso mismo me pregunté yo también, Virginia, no tenía sentido. Estaba completamente asustada, troncas. Era consciente de que el teléfono no podía funcionar si no estaba conectado. Y ahí lo tenía, sonando en mitad de los escombros. 1, 2, incluso 3 veces. Seguía completamente acojonada, me armé de valor, tragué saliva, cogí el teléfono. Dije yo: ¿sí? Y me contesta una voz distorsionada como procedente de ultratumba, la cual me dice: te dije que no era una buena idea.